Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy tenemos una invitada muy especial, Juana Fanador, activista, una mujer que constantemente está en la opinión pública, aportando desde la academia, aportando desde la crítica y actualmente cursa su doctorado. Bueno, ella nos va a contar mucho mejor en qué cursa su doctorado y sus investigaciones. El tema de hoy, el metro de Bogotá, ese fantasma que a veces está, pero la mayor cantidad de tiempo no aparece. Juana, bienvenida a este programa. Diego, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que podamos hablar del tema. Bueno, comencemos hablando un poco de esto, ¿para dónde va? ¿Hay metro? ¿No hay metro? ¿Cuál es la...? Comencemos por las noticias malas. Es un panorama muy complicado porque hay una intención de las autoridades distritales, nacionales, de que haya metro. El problema ya no es que haya metro, el problema es qué metro, qué implicaciones va a tener ese metro y qué papel va a jugar la ciudadanía en relación a ese metro. Entonces, un metro elevado, como está diseñado, eso urbanísticamente tiene un impacto fuertísimo en la ciudad, en el recorrido que hace. Tiene un impacto en las zonas por donde pasa, que son residenciales. Entonces, todo produce un proceso de desplazamiento de poblaciones que llevan pues muchísimos años viviendo en esos barrios, particularmente en la localidad de Teusaquillo y en la localidad de Chapinero, que hay barrios aledaños a la Caracas, que son barrios pues, en los que vive mucha gente mayor, gente ya pensionada y gente que le va a tocar vender sus predios para este proyecto y con los que no ha habido un trabajo de reasentamiento, con los que no ha habido un trabajo de... No, hay una preocupación muy grande y es que este proyecto del metro se vuelva un proyecto de gentrificación y expulsión de las personas que llevan viviendo años y que se rompa el tejido social de ciertos barrios y ciertos sectores de Bogotá. Otro punto muy preocupante son las finanzas. Las finanzas del metro con la pandemia, con el precio del dólar, es muy preocupante. El hecho que no hay estudios ni de suelos ni de geotecnia hace que no sepamos y no tengamos una idea del costo aproximativo real. Sin esos estudios no saben con qué se van a encontrar, ¿no? Entonces en los diseños puede haber muchísimas modificaciones que nos van a costar un montón. Y cuando digo nos van a costar un montón es a los bogotanos, porque esto sale es de cualquier sobrecosto, sale es de nuestros impuestos y de nosotros. Eso no, De tu o el bolsillo y distrito. del mío. Dime. Y del bolsillo y del mío, del que todos los que están viendo este programa. Exacto, aquí no solamente los vecinos y vecinas del metro, esto es de todos los bogotanos que terminaremos pagando cualquier sobrecosto que, como se ha planeado este proyecto, los sobrecostos es muy posible que sean gigantes, ¿no? Hay un punto clave que es el traslado de redes. Resulta que el traslado de redes se empezó a hacer antes de que tuviera antes de tener los diseños. Los diseños los va a hacer el consorcio chino. Entonces puede pasar que en ese traslado de redes adelantado, el diseño termine diciendo no nos conviene por ahí, va a haber una modificación y que se haya invertido en un traslado de redes que después no funcione. Y ese es un trabajo en un proyecto de infraestructura como este, el traslado de redes, si no se hace bien, si no se hace siguiendo unas especificaciones y unos tiempos con ciertos productos, puede llegar a unos sobrecostos del 15%. ¿No? Entonces, ya ahí por ese lado del traslado de redes hay muchas preocupaciones. Otro es el medio ambiente, que hay un fenómeno y es que tener un Transmilenio, encima un viaducto, y Transmilenio no es un sistema eléctrico, no sabemos y no tenemos una claridad cuándo va a ser 100% un sistema eléctrico de buses eléctricos, va a crear un corredor de polución en todo el eje de la Caracas, por donde pasa el metro por encima de Transmilenio. Entonces, la calidad del aire, se van a ver supremamente afectados en calidad del aire los y las habitantes de ese eje.
más todos los proyectos de edificios, de mega edificios que se están construyendo en la Caracas en ese trayecto, hace que pues esto se encierre una burbuja de contaminación que pues va a ser terrible, y más en el escenario post-pandémico en el que deberíamos es estar, ¿no?, luchando contra eso. Y eso trae otro problema, y es el de las compensaciones a la ciudadanía. Porque entonces esperaría que el impacto de una obra de estas, con su corredor de contaminación en la Caracas, en medio de esta pandemia que tenemos, es que hacer una transición energética lo más pronto y llenarnos de espacios verdes, de lugares de encuentro, ¿no?, donde la ciudadanía se pueda cruzar. Pues no sabemos y no están claras cuáles van a ser esas compensaciones por parte del distrito a los ciudadanos y a las ciudadanas. No se ha tocado el tema, ese tema sigue muy escurridizo, y entonces, pues claro, pasan los días. Durante la pandemia la empresa Metro estuvo callada avanzando, y entonces nos encontramos con un proyecto que no está realmente pensado en el buen vivir de las y los bogotanos, tristemente, y que termina siendo un alimentador realmente de Transmilenio. Juana, hay un tema y es, porque en esto pues tratamos de hacer un periodismo que la gente pueda entender, ¿no? Llevarle temas complejos también a la gente, que la gente pueda llevarse una idea de qué pasó. Hablemos de dos cosas. Había dos propuestas muy diferentes de transporte, digamos, en ese sector, en el sector político de centro izquierda, izquierda en la ciudad, y fue quizás la división más importante de ese sector, ¿no? Estaba Holman Morris por un lado, está Claudia López, y ahí apareció Petro con el tema del metro, y el metro se volvió una locura porque al final combinaban tantas discusiones que uno no sabía realmente de qué se estaba hablando al final. Y la idea de esta entrevista, y la idea de este diálogo es un poco tratar de desmenuzar eso, tratar de desmenuzar cuál fue el propuesto de que la propuesta de Claudia López para el transporte de la ciudad. ¿Está cumpliendo esa promesa qué defectos tiene o qué ventajas tiene? Pues yo he visto que usted ha sido muy crítica de la administración de Claudia, pero entonces tratemos de desmenuzarla. ¿Qué es esa propuesta y por qué va a ser tan errática desde su punto de vista? Bueno, la propuesta en campaña fue continuar el metro elevado, porque era imposible deshacer el contrato, ¿no? Que no había posibilidades de deshacer el contrato. Entonces Claudia insistió en que, pero que iba a crear una comisión de seguimiento durante el empalme, que iba a hacer un seguimiento preciso para ver cuáles eran las irregularidades de este proyecto y poderlas corregir, ¿no? Pero la propuesta de ella fue metro más metro, como sea. Entonces ahí ya a mí me pareció problemático, porque no, un proyecto de infraestructura de ese tamaño no puede ser el que sea por el que sea, porque eso tiene un impacto en el territorio y un impacto en la vida y espacio social muy grande, ¿no? Entonces nunca podemos desarticular infraestructura con territorio y con sociedad, porque pues el metro nos atraviesa a nosotros. Pero me pareció muy positivo la comisión. La comisión me pareció que era muy necesaria, y apenas esa comisión la nombró, y esa comisión tenía el compromiso de entregar un informe a finales de enero. Informe que la comisión nunca entregó. Así que yo hago parte de la Veeduría Ciudadana Metro. Somos un grupo de ciudadanos que hacemos el seguimiento de este proyecto. Y en un derecho de petición a la empresa Metro pedimos el informe de esta comisión y pedimos el informe de empalme de la empresa Metro con la nueva administración. Nos encontramos con que no había informe de esa comisión y que no hubo realmente empalme con la empresa Metro, sino que hubo empalme general en movilidad. Entonces ahí ya empieza a ser muy preocupante que uno no puede nombrar una comisión especial de seguimiento y que la comisión especial de seguimiento desaparezca y se desvanezca dentro de un proyecto tan grande como es este y tan importante.
Lo otro fue la ratificación de Andrés Escobar como gerente del metro. Ese punto, ese nombramiento también me sigue pareciendo sumamente preocupante y alarmante. Andrés Escobar se encargó durante los 4 años de la administración de Peñalosa de hacer una y otra jugadita, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía que los estudios estaban listos, los estudios no estaban listos. Presentó los estudios del metro subterráneo para que en el Consejo de Bogotá aprobaran las vigencias futuras para el metro elevado. Como gerente del metro firmó un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional para desestimar los estudios del metro subterráneo y pasar sin un comité intersectorial ni interinstitucional a un metro elevado. Entonces, pues, este señor ha acumulado una serie de irregularidades que durante la alcaldía de Enrique Peñalosa fueron encubiertas, pero que una y otra vez sacamos, y desde la veeduría Metro sacamos, desde el libro que escribí con David García, lo documentamos perfecto, las veces que cayó en sus mentiras, las veces que aceptó que había mentido, que no había estudios y que le tocaba pues salir a dar la cara. Entonces eso me pareció, uno no puede reencaminar un proyecto así dejando a la misma persona que lo guió de esa manera. Entonces, pues que Andrés... Ustedes saben muy bien cuál es ¿hay algún argumento por el que Claudia ha defendido ese nombramiento? ¿Cuál es Sí, el argumento? ella ha dicho constantemente que qué mejor persona que él, que es el que mejor conoce el proceso, que tiene que dar la cara por el metro. Entonces ella dijo en un momento, es que hasta que no esté listo, él no puede dejar ese puesto para asegurarnos que el metro va a estar en buen camino, y lo que él ha hecho constantemente es llevar el metro por el camino que no es. Entonces ahí me parece que es una gran contradicción, y además con el plan de desarrollo, ¿no? Un plan de desarrollo que dice que es un nuevo contrato social y ambiental, cuando Sí. vemos un proyecto de metro que sigue pasando por encima de la ciudadanía, en el que no se llega a ningún acuerdo, no hay, aparte de la socialización, no hay participación real, el acceso a la información es muy difícil, todo tiene, bueno, está muy bien que sea por derecho de petición, como que tiene que ser en todo, pero las preguntas tienen que ser de una precisión y tal, o si no se van por la tangente. Entonces yo veo que en este proyecto durante Peñalosa reinó la falta de transparencia, y que esto, por lo menos en estos primeros 6 meses, ha continuado. Eh, Cosa que pues es muy preocupante para el futuro de nosotros, los bogotanos. Esta pandemia, por supuesto, para cualquier alcalde, alcaldesa, para cualquier gobernante, una pandemia es un problema muy serio. A uno no le enseñan a gobernar pandemias, no es usual, ¿no? Quizás va a comenzar a ser usual gracias a este calentamiento climático, pero digamos que no es lo usual. Entonces hay que también, yo creo que uno no puede ser tan ácido de todas maneras en entender que hay una situación aquí muy difícil. Sin embargo, ya viendo estos 4 años, acabamos de ver el plan de desarrollo que, como nombra usted, es el nuevo contrato social ambiental, pero que la mayoría de personas, ayer teníamos acá a Carrillo y a otros consejeros, es que es un contrato muy viejo, es un contrato muy conservador y muy tradicional al final. Y uno dice, bueno, no pudo hacer más, pero la pregunta es, estos 3 años que vienen, ¿qué va a cambiar en Bogotá? Al menos en transporte, usted que está ahí viendo documentos y todo lo que viene, ¿qué va a cambiar? ¿Vamos a ver un cambio? O contando que no se sabe qué va a pasar con la pandemia, pero digamos que dejando eso a un lado, ¿qué puede cambiar en la ciudad y qué va a cambiar positiva o negativamente? Yo creo que hay más que cambios, yo creo que hay por lo menos en movilidad y en transporte, sí hay hasta cierto punto una continuidad de lo que ya venía en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir teniendo Transmilenio como vector principal. Creo que la gran introducción en este proyecto de desarrollo interesante es el uso de la bicicleta, intentar hacerlo la mayoría de bicicarriles,
etcétera, que me parece una maravilla, pero que al mismo tiempo me parece problemático, porque resulta que una ciudad de estas, Bogotá es una ciudad gigante, somos muchos, no puede depender no puede tener como sistema de transporte masivo el uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque las distancias son muy grandes, mucha gente trabaja de un extremo a otro y no le podemos pedir a toda la ciudadanía que se movilice en bicicleta cuando hay problemas de seguridad, cuando acceder a una bicicleta no es evidente, cuando un señor que trabaja en la 163 y vive en Usme, pues no, hay que tener en cuenta también este tipo de cosas. Creo que es una visión muy encaminada hacia un sector de la población, hacia un sector mucho más joven, más dinámico, cosa que está muy bien, ¿no? Pero también el resto de la ciudadanía necesita una solución a un transporte masivo, eficaz y que logre cumplir con las expectativas y necesidades de la gente. Yo creo que en estos 3 años también, bueno, ya sabemos que las obras no van a empezar, las obras del metro. Si logran, no va a haber metro construido, van a tal vez lograr empezar en el último año, y yo lo veo muy difícil en este momento que en el último año logren empezar las obras, que ese sí va a ser un momento clave para la ciudad, cuando empiecen las obras y los desvíos del metro, la movilidad en Bogotá va a ser todavía más complicada y más difícil en los sectores por donde va a pasar, cosa que es, pues que hay que ver cuál es el plan de contingencia que va a existir. Y lo otro, en cuanto al uso de la bicicleta, que yo insisto, es una maravilla, pero pues no se puede obligar a todo el mundo a andar en bicicleta porque tenemos que pensar en sectores, edades, necesidades. Es que esto tiene que ser un sistema que se tiene que conectar, ¿no? En el que los bicicarriles y las estaciones de Transmilenio, las líneas de Transmilenio y las futuras líneas del metro, porque ya están hablando de la prolongación del metro a Suba y Engativá. Claudia fue muy enfática en eso, en el plan de desarrollo ¿no? Y lo dijo también en campaña y ahora insistió. Es que no podemos tener una ciudad con sistemas, con retazos de sistemas, sino que tienen que ir conectados. Yo puedo hacer un trayecto de aquí a tal distancia en bicicleta, después subirme al bus, después poderme montar al metro, el tren de cercanías y poderme movilizar, ¿no? No ir en bicicleta, que se acabó el carril, no sé para dónde coger, arriesgarme a entrar en las vías con el resto de transporte y que no esté conectado, ¿no? Creo que esa es una visión que aún falta y que a mí la verdad me desinfló mucho el plan de desarrollo, una visión global de la movilidad y la interconectividad en la movilidad en Bogotá. Así que yo en aspectos de movilidad no creo que vaya a cambiar mucho, creo que va a ser un poco más complicado porque es la tendencia, ¿no? Cada año que pasa en Bogotá la movilidad es más difícil, es más compleja, Transmilenio no da abasto, pero bueno, esperemos que haya un gran sector que se le mide a la bicicleta, que yo creo que hay un sector joven que se puede dedicar y que puede de verdad implementar este tipo de, de transporte para moverse y puede ser muy benéfico para la ciudad. Gracias por estar conectadas y conectados con Directo Aret. Seguimos en esta entrevista con Juana Afanador, hablando del futuro de la movilidad en Bogotá, del metro, ese fantasma que no encontramos y que realmente parece que nunca vamos a encontrar. Juana, estabas continuando hablando de la bicicleta y del uso de la bicicleta y cómo te parecía muy frustrante que la bicicleta no va a tener, o que más bien el sistema de movilidad en Bogotá no tiene una conexión, una conectividad. Es como nos estabas contando que hay islas, por un lado hay carriles, pero por el otro no, y que entonces la gente realmente no tiene un sistema de transporte, tiene como muchos sistemas de transporte que no le funcionan, porque elaboraras un poco más esa idea y que siguiéramos como la entrevista por esa línea. Sí, Diego, habíamos quedado justo en ese punto de la importancia del papel de la bicicleta, de los bicicarriles en este nuevo plan de desarrollo, pero cómo hasta ahora se ve totalmente desconectado todos estos modos
el uno del otro, ¿no? La bicicleta por sí sola no es suficiente como medio masivo de transporte para una ciudad de estas magnitudes, ¿no? Tiene que estar conectado y tiene que haber un sistema que se piense mucho más allá de lo multimodal y sea un sistema intermodal, es decir, que se conecte un sistema al otro, ¿no? Que la primera línea de metro se conectara al sistema de buses, se conecte a un sistema de bicicletas, porque la bicicleta no puede ser la única opción y la única oferta para la población, ¿no? En Bogotá también hay una población mayor que sigue trabajando, que las distancias son gigantes y uno no puede obligar a las personas a que se movilicen solamente en bicicleta, ¿no? También hay un problema de seguridad. Bogotá no es una ciudad muy segura. En Bogotá, además, pensemos si durante las obras de construcción del metro y de este viaducto, esas son zonas donde normalmente se focaliza la inseguridad. Entonces, el tránsito en bicicleta tampoco es un sistema en el que todo el mundo se sienta seguro, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bien incentivar el uso, está muy bien hacer ciclorrutas, pero tienen que ser ciclorrutas que estén pensadas dentro de la conectividad de los diferentes modos de transporte para que sea eficaz para la población. Juana, una pregunta. Bogotá, que es una ciudad grande, y Bogotá región, que pues plantea unos problemas de movilidad gigantescos. Uno usualmente para salir a Chía desde el centro de Bogotá pueden ser 2 horas o incluso 3 horas, o para salir a Soacha o al occidente, hacia Madrid, hacia Mosquera. Y mucha gente está viendo allá. Uno va y ve la cantidad de construcciones que se están haciendo en las periferias y uno se pregunta, ¿cómo va a ser esta gente para llegar a los lugares de trabajo? ¿Cómo va a ser esta gente para tener una calidad de vida, el transporte en una ciudad de este tamaño? Yo quiero preguntarte, porque pues es tu tema, ¿cómo han hecho y cómo son las ciudades del mundo? ¿Cómo son las ciudades que superan 8 millones de habitantes? ¿Cómo funcionan los sistemas de transporte? ¿Y por qué nuestro sistema de transporte, el Transmilenio y este sistema que tenemos en el momento y que pues va a aumentar su uso, por supuesto, con este plan de desarrollo de Claudia López? ¿Por qué es tan malo este sistema de transporte nuestro? Yo quiero que como que nos hagas un análisis comparado entre otras ciudades y Bogotá. Primero, nosotros tenemos una movilidad y un sistema de movilidad terrible también porque ha habido una falta de voluntad política de ciertos actores claves en las decisiones de Bogotá, y uno de esos actores claramente ha sido Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa le ha hecho conejo 2 veces a la ciudad con el metro subterráneo cuando Samper dejó el plan de movilidad, que era un plan, una maravilla para Bogotá. Eh, Peñalosa no lo continuó y se dedicó al Transmilenio, ¿no? Entonces había una falta de voluntad política en cuanto a un proyecto eh, de movilidad intermodal importante en la ciudad, ¿no? Ha habido muchos negocios de por medio, ha habido muchos intereses de particulares más que intereses generales. Y eso se ve hasta ahora, por ejemplo ahora se habla del tren de cercanías, de cómo conectar, como tú decías, todos esos municipios aledaños a Bogotá para que no sea tan terrible, ¿no? Para desincentivar el uso del carro, poder moverse, poder llegar al centro de la ciudad en pocos minutos cuando vives eso en Chía, en Tenjo, en la ciudad, en las pequeñas ciudades aledañas. Y ahí hay normalmente en la mayoría de ciudades hay un tren de cercanías, ¿no? Se utilizan un montón los trenes de cercanías eh, que son muy eficaces, mueven mucha gente para que puedas llegar a la ciudad, a la gran ciudad lo más rápido posible y puedas vivir afuera de esa ciudad donde normalmente los costos además de vida son menores porque las ciudades y los centros de las ciudades se vuelven muy costosos para la mayoría de las personas por todos los procesos de gentrificación tan importantes. Resulta que acá estamos en pleno proyecto de tren de cercanías y, por ejemplo, resulta que no es un tren, sino es un tram. Un tram no mueve la misma cantidad de personas.
Un tram no mueve la misma capacidad, la misma velocidad. Un tram es un sistema para conectar pequeños trayectos dentro de una ciudad, pero por ejemplo aquí lo vamos a utilizar para conectar municipios al, a Bogotá dentro de este plan de región. Entonces, ves, desde la planeación misma de hacer por hacer, terminamos eh, conectando sistemas de transporte que están basados en otras funciones para otros usos, y aquí le estamos dando al tram el uso de tren de cercanías, por ejemplo, que es muy preocupante, ¿no? Y que si es necesario un tren de cercanías pesado que pueda movilizar la cantidad de gente, que yo estoy segura que cada vez va a ser más gente que se va a ir a vivir a las afueras de Bogotá, porque también los precios en Bogotá comienzan a ser mucho más altos, y que hay pues no todo un proyecto de gentrificación importante que ha ido haciendo que se construya y se empieza a construir más en los pequeños municipios aledaños. Depende también, y yo creo viendo también la situación actual de pandemia, que la solución al transporte masivo en Bogotá realmente depende no de esta alcaldía quizás, pero de la siguiente. ¿Qué crees de eso? Lo que pasa es que cada alcaldía tiene un impacto dentro de los planes de movilidad. Esta alcaldía le está apostando enormemente a la primera línea de metro elevado y al Regiotram. Entonces, claro, eso va a tener un impacto, y depende también de cuál va a ser la política de la próxima alcaldía, pero yo hasta ahora veo que ha sido o sea, Bogotá a lo largo de los años, más que avanzar, ha acumulado errores que cada vez se vuelven más difíciles de rectificar, y que hasta ahora no ha habido una voluntad por rectificar esos errores que nos cuestan altísimo en movilidad. Claro, hay un tema que me comentaba alguien, y es una idea que ha surgido en un grupo de Nueva York que habla de que el transporte masivo no va a ser más, digamos, necesario que el teletrabajo, que los sistemas digitales, que por supuesto todo este tipo de tecnologías han cambiado muchísimo y cada vez hay más inteligencia artificial también, pues, colaborando a este adelanto, digamos, y que eso va a reducir el transporte masivo. Y uno se pregunta si un megaproyecto de transporte masivo es lo más objetivo pensando en el futuro, porque, pues, claro, los metros de las grandes ciudades, pues, se pagaron a sí mismos durante 80, 50 años, en donde, pues, la gente se tenía que transportar para las industrias, que es básicamente para lo que el transporte masivo se inventó. No sé si eso también está sobre la mesa, ese tipo de análisis de vamos a necesitar transporte masivo en 30 años. Yo creo que eso también depende mucho de los contextos, y Bogotá tiene su contexto particular. Bogotá es incomparable con Nueva York, con París, con otras grandes ciudades del mundo. Es totalmente incomparable. Por ejemplo, mucha gente hace alusión constante al uso de la bicicleta en Holanda. Holanda es un país que es igual de grande a Bogotá, más pequeño que Bogotá. Entonces, pues claro, el uso de la bicicleta, las distancias, es muy distinto, ¿no? Bogotá es una ciudad gigante, es una ciudad que sigue creciendo, es una ciudad eh, que necesita otras condiciones, ¿no? Nosotros tampoco o sea, este es un país en el que no todo el mundo está conectado. Bogotá es una ciudad en la que el, el teleestudio, por ejemplo, para muchos niños y jóvenes todavía no es asequible. Entonces creo que primero tenemos que intentar solucionar y llegar al paso que deberíamos ir solucionando ese tipo de problemas. Nosotros pensar en que Bogotá o Colombia puede volverse un país en el que el teletrabajo va a ser masivo, pues es imposible cuando tienes una economía informal de más del 50%, ¿no? Cuando la mayoría de gente de lo que vive no es teletrabajando, y no existe esa posibilidad, ¿no? Cuando no, estamos en un contexto en el Pero, que pero, pero fíjate lo que estás diciendo, una economía informal de más del 50%. O sea, tenemos que construir un sistema masivo para una economía que no existe, porque la economía informal es una economía pues que básicamente pues, es muy débil, ¿no? O sea, es algo que está y no está, es como, ese sí es un fantasma.
Sí, pero es una economía que aporta y que mueve, de todas formas, que entra en algún momento dentro del mercado, porque esta gente que trabaja en la economía informal gana dinero y lo gasta y termina pagando IVA en uno que otro producto y se mueve. La Claro, economía informal en Colombia es importante, claro. no, es enorme. Entonces, primero, si no solucionamos ese tipo de informalidad y la formalidad laboral, por ejemplo, otro es la bancarización. En este país todavía hay mucha gente que no está bancarizada. Entonces, muchos de esos servicios que se piensan en la era digital pasan por estar bancarizados necesariamente. Claro, imagínate vender dulces digitalmente y pagarlos digitalmente con la tarjeta de crédito. Eso no es, Exacto, no, los minutos a celular. suena chistoso, pero es que lo que tú dices, Sí. 50% de la sociedad está así. Bueno, Juana, y entonces, ¿qué? ¿Hay esperanzas o no hay esperanzas? ¿Va a haber metro para Bogotá? ¿Tú cómo lees todo este panorama? Es muy posible que haya una línea, una primera línea del Metro de Bogotá, que va a ser muy costosa, que va a ser muy traumática para la ciudadanía. Yo guardo las esperanzas que en medio de todo esto, entre la ciudadanía, entre algunos sectores políticos, logremos replantear y logremos hacer presión para que se repiense esta línea, que además, como tú insistes, en este momento pandemia y en la pospandemia nos cambió totalmente la visión y nos cambió totalmente los planes. Entonces esperemos que esto tenga ese efecto, que nos cambie los planes y que se reevalúe esta primera línea de metro. Y bueno, y que se siga, si sigue el proyecto, que sea también un proyecto que se acerque más a la ciudadanía, ¿no? Y que sea un proyecto del que cada vez más gente sea consciente de lo que significa y cómo puede impactar. Pero bueno, por ahora creo que no podemos hacer muchos planes a largo plazo ni tener una visión a largo plazo de lo que puede pasar. Todo está muy cambiante, muy rápido. Exacto, pero creo que el panorama no es muy optimista. Juana, desde este grupo que no sé si diriges, pero haces parte, el grupo de Veeduría Ciudadana por el Metro, ¿quieres dejarle a las personas que están viendo este programa un mensaje, una reflexión, cómo los podemos unir, cómo podemos compartirlos, escribirles, cómo podemos ayudarles y hacer parte Sí, también porque creo que es un tema que a todos nos importa? sí, buenísimo. Eso, Diego, gracias por esa cuña a la veeduría ciudadana Metro. Bienvenidos y bienvenidas todos los que estén interesados, vecinas y vecinos de la Caracas, de otros sectores por donde pasa el metro, la gente interesada. Estamos en Twitter como Veeduría Ciudadana Metro, en Facebook igual. Cualquier cosa me pueden contactar, me mandan un mensaje por el interno de Twitter y nos comunicamos, porque la idea es que este sea entre más amplio y entre más personas se interesen, el ejercicio se vuelve más enriquecedor, más fuerte, más potente. No, bienvenidos todas y todos, de verdad, ahí los esperamos. Entre otras, estamos planeando la próxima semana hacer una pequeña reunión con las nuevas personas que han ido llegando a la Así, veeduría ciudadana. ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Déjanos los datos. Vamos a hacer una reunión por Zoom. Entonces, en Ok. nuestras redes vamos a publicar toda la información. Estamos cuadrando un buen día y una buena hora, porque hay mucha gente que está por fuera, que también quiere hacer parte. Entonces, la gente que está por fuera de Bogotá, por fuera de Colombia, bienvenidos también. Ya Bueno, aprovechar esta era digital, como tú decías, y que nos podemos conectar desde todas partes. los que podemos tener el privilegio en Colombia, es un privilegio poder trabajar o poder tener acceso a Internet y a equipos. Y bueno, muchas gracias, Juana, por esta entrevista. Esperamos seguir conectados, invitarte a otros paneles, invitarte pues a debates también. Y bueno, felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti. De verdad, un gusto conversar contigo y que hayas abierto este espacio
de verdad, muchas gracias. La pasé muy, muy bien. Seguro que sí. Un abrazo y gracias. Un abrazo y hasta Chao a pronto. todas y todos. Chao. Eso. Chao a todas y todos por estar conectados con este episodio. Hasta un próximo episodio de Directo Arets. All right.